Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra, a tu lectura general, a tu horóscopo semanal. Libra, vamos a comenzar con el trabajo, como siempre. Ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Libra, los que sí estáis trabajando. Bueno, vamos a ver, Libra, todos los que sí estáis trabajando, dice noticias relacionadas con lugares del pasado, posibilidad de cambio, posibilidad de cambios en tu vida, incluso de formar un negocio, formar parte de un negocio con otras personas. Y estas noticias, Libra, llegan en cuestión de días. Libra, que no estáis trabajando. Noticias de lugares del pasado, Libra, salen, ¿vale? Pero serían noticias como para entrar a ese lugar, pero por un periodo de tiempo corto, unos 3-4 meses aproximadamente. Pero bueno, trabajo es, Libra. Libra, que tenéis un negocio, habrá que terminar, dice, vas a tener que decidir. O sea, aquí yo lo que te veo, Libra, como que tú has abarcado con muchas cosas en tu negocio, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que tú vas a tener que tomar una decisión en esto, como que hay algo que no se puede seguir haciendo. ¿Es positivo esto? Hombre, claro que es positivo, Libra, dice, porque llega un momento en el que tú le das más dedicación a algo en concreto que será realmente lo que a ti te genere un buen dinero. Bien, vamos a seguir, seguimos. Por cierto, Libra, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a seguir, Libra, con tu economía. Vamos a ver cómo están los asuntos económicos, mi queridísimo Libra. Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con una persona allegada a ti, que tenga que ver con una persona con la cual estás sentimentalmente. Aquí dicen las cartas, Libra, pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Dice, no des nada por hecho porque esto puede cambiar de la noche a la mañana. Todos los que estéis esperando un dinero importante, y cuando digo importante es importante, dicen las cartas, tú esperas este dinero para finales de año. Bien, dice, pero también Libra, dice, no será esa cantidad la que tú recibas de un golpe. O sea, tú este dinero lo vas a recibir, pero lo vas a recibir como fraccionado, por partes, ¿vale? Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Libra, a nivel sentimental. Libra, que estáis solteritos. Los Libra que estáis solteros, aquí te vas un poco como... No te voy a decir de un lado para otro porque no es así, pero sí es cierto que... Voy a ser clara, te lo voy a decir como lo veo, que estás a lo que venga, vamos a ver lo que viene, ¿no? Lo que viene, Libra, o dentro de lo que viene, yo te puedo decir que hay una persona que te va a revolver toda tu vida, ¿no? Te va a romper los esquemas, ¿no? Entonces, esta persona que yo veo aquí, Libra, sería alguien muy, muy, muy importante en tu vida, ¿bien? No solo a nivel sentimental, sino a otros niveles también. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Vamos a ver qué más, Libra, que estáis solteros. Libra, que estáis solteritos.
Libra, yo no sé si tú tienes algún evento, si tú tienes que juntarte con tu familia para algo y esto ya lo sabes. A mí me dicen las cartas que tengas muy en cuenta o ese evento, o esa reunión familiar o algo por el estilo. Dice porque aquí es donde nace esa nueva ilusión en tu vida. Ahora yo te voy a decir algo con esta historia, Libra. No corras. No corras con esta persona. No vayas deprisa. No hace falta. Dice, en el momento, Libra, que tú quieras ir muy deprisa con esta persona, dice, se puede echar para atrás. Por eso yo te digo que no cometas el error de ir deprisa con esta persona. Con esta persona, Libra, hay que ir muy, muy, muy despacio, ¿eh? Eso quiero que lo tengas en cuenta también. Vamos a ver. Porque es alguien que en un principio le asusta un poco el tema del compromiso, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra es una persona que hace poco ha tenido un cambio de domicilio, un cambio importante en su vida. Es una persona que acaba de dejar una relación, que es una persona, ¿por qué ha tenido ese cambio de domicilio? Pues porque ha dejado esa relación, ¿vale? Es una persona que tiene que tomar decisiones importantes en su vida, sobre todo a nivel laboral. Es una persona que podría tener cargas familiares. Es una persona que entra con mucha fuerza a tu vida, ¿bien? Pero que siempre, aquí dicen las cartas, es alguien que le da prioridad a otras cosas. Pero esto a ti no te tendría que molestar, porque sus prioridades son sus hijos. Esto yo quiero que lo tengas en cuenta, y lo digo porque hay gente que le molesta esto, ¿no? Y es lo más normal del mundo, ¿no? Yo antes que nadie están mis hijos, y tú que me estás escuchando, seguro que me estarás confirmando lo que estoy diciendo. Si tienes hijos, pensarás lo mismo, pues esto es igual, ¿vale? Vamos a ver qué más. Yo conozco muchas personas que tienen hijos y luego no aceptan una pareja con hijos. Irónico, ¿no? Pero conozco gente así, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas Libra, dice, esta persona viene de o sea, como que es una persona que el universo la tenía preparada para ti. Es una persona importante en tu vida. Es una persona que viene a realizar cambios en tu vida. Es una persona con la que puedes convivir, pero una convivencia sin prisas, sin atosigamiento, sin tengo que estar aquí porque sí, o tengo que hacer esto porque sí. Bien, es una persona que necesita su espacio, que necesita su libertad. Es una persona que acaba de salir de un cambio importante en su vida. Esto quiero que lo tengáis muy en cuenta, ¿eh? Sentimientos verdaderos, sentimientos sinceros, no le gustan las tonterías a esta persona. Es una persona que ha estado como atrapado en una mentira o atrapada en una mentira durante muchísimo tiempo. Y es una persona que quería tomar esa decisión ya, el tema de separarse y demás, dice, y no encontraba, o sea, no sabía ni cómo hacerlo, y luego había algo relacionado con el trabajo o algo así que le retenía a hacerlo, ¿bien? Entonces aquí dice, ahora mismo su interior, cuando tú conoces a esta persona, su interior está un poco revoloteado, Libra, pero también te digo, cuando tú llegas, le ayudas a cambiar esa perspectiva que tiene en ese mismo momento de vida. Entonces es una persona con sentimientos sinceros. Ahora, no pretendas cambiar su vida de la noche a la mañana, porque ahí sí te digo que te vas a encontrar con una pared importante, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Libra que estáis de novios.
casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Libra, casados en convivencia y novios, pasamos otro ciclo de nuestra vida, o estamos en un momento de nuestra vida que todo lo que hagamos será importante, será muy decisivo e importante de cara a un futuro con esta relación, ¿no? Entonces, dice, hemos llegado como a una conclusión dice, esa conclusión, dice, estoy donde quiero estar porque me he dado cuenta que no voy a estar mejor en otro lugar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, casados en convivencia y novios. Muchos proyectos de cara a futuro entre vosotros dos, Libra. Bien, así dicen las cartas. Proyectos de cara a futuro entre vosotros dos. Pero también dicen las cartas, cuidado con... y esto quiero aclararlo un poco. Cuidado con las mentiras, porque si hay una mentira, no tardaría en saberse. Y todos estos, digamos, proyectos serían al garete, ¿no? Bien, en las primeras cartas ha salido que uno de los dos llega a una reflexión y dice, estoy donde quiero estar. Vale, pero eso no quita de que uno de los dos pueda llegar a tener una tentación. O sea, una cosa es tener claro lo que uno quiere, dónde quiere estar, y otra cosa es las tentaciones que la vida nos pone en el camino, y esto es lo que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Vamos a ver qué más. Que yo puedo tener muy claro que quiero estar aquí, pero que a lo mejor a mi pareja se le cruza a alguien en el camino. Y yo puedo tener claro todo lo que tú quieras, pero si cae en una tentación, ¿qué más da que yo lo tenga claro o no, no? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, casados en convivencia y novios. Ay, Libra, casados en convivencia y novios. Dice que en las cartas te dicen, vosotros continuáis en la relación. Es una relación a veces muy buena, otras veces una relación muy, muy, muy conflictiva. Dicen las cartas que uno de los dos como que después de un viaje no ha tenido las cosas muy claras a nivel emocional, Libra, pero que, bueno, al final se sigue ahí de una manera o de otra, pero que en un futuro, dice, a nivel sentimental, uno de los dos debería de tomar una decisión. ¿Vale? Esto sería en un futuro. Uno de los dos debería de tomar una decisión a nivel sentimental. Dicen las cartas que uno de los dos cree que los asuntos con las personas del pasado se han terminado. Y dicen las cartas que no. Que eso no se ha terminado. Vamos a ver qué más. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Libra. Que he tenido muchas dudas a lo largo de la relación y ahora que lo tengo claro, que bueno, que quiero estar aquí, pues que la otra parte se revuelva, puede pasar perfectamente. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, casados, en convivencia y novios. Y hay una cosa que no entiendo yo. Vamos a ver. Vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver. Si tú estás con una persona, si tú estás con tu pareja y estás aparentemente bien con tu pareja, ¿cómo coño inconscientemente buscas otras ilusiones? ¿Esto cómo es? Porque a mí no me... Yo es que mi cerebro no da para tanto. Es que soy un poco antiguada. Entonces yo, este tipo de cosas, mi cerebro no las procesa bien. Y esto es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Cómo una persona puede estar inconscientemente buscando otra ilusión si supuestamente estás bien con tu pareja? Porque necesitas sentirte vivo, sentirte viva, o porque realmente no quieres a tu pareja, o porque estás esperando que te venga algo mejor para tomar una decisión en tu vida, o por qué. Esto es lo que pasa aquí. Claro, y es lo que decimos, es lo que te he dicho. Que uno de los dos lo puede tener claro, pero si el otro se tuerce y de repente no lo tiene claro, ¿qué? Si es que aquí dicen las cartas, dice... Tenéis muchos proyectos de vida, pero uno de los dos, fíjate lo que dicen aquí, dice uno de los dos, interiormente, en los temas del corazón, del amor, dice, está buscando una salida. Y esto no se dice, esto no se exterioriza. Libra, yo no te puedo hablar de una ruptura en tu relación. Yo lo que sí digo, como te he dicho en un principio, Libra, que si uno de los dos va a cometer una infidelidad, ten mucho cuidado porque esto sale a la luz. Y si sale a la luz, evidentemente, vamos, creo yo que será así, que evidentemente se vaya todo a la mierda. Bien, habrá personas que las perdonen las infidelidades. Yo quiero creer que no, pero bueno, cada uno es como es y cada uno perdona lo que le da la gana, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Y si interiormente uno busca algo que le remueva algo, que le despierte algo, que le despierte una ilusión, porque esa ilusión como que está un poco perdida. Ya me contaréis, mi queridísimo Libra, vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Libra, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Libra, mantén la calma en todos los aspectos que tengan que ver con el corazón, no mezcles las cosas, aclárate la vida y sigue adelante con unos objetivos claros a nivel sentimental. Y esto cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Libra, con los temas de salud deberías de... Dice, te harás unas pruebas, dice, serán unas pruebas que traerán buenas noticias, Libra, pero sí debes de prestarle atención a todo lo que tenga que ver con los riñones, Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje general.
Libra, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Libra, no hagas nada a cambio de nada, hazlo porque tú quieres, porque te apetece, pero nunca esperes nada a cambio. Libra, el número 91 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.